Luz y Verdad, estudiante dominica. Continuando con nuestra clase de estadística, el día de hoy vamos a trabajar la elaboración de una tabla de frecuencias. Nuestra competencia es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Nuestra capacidad emplea estrategias y procedimientos para organizar datos en una tabla de frecuencias. No se olviden que estamos trabajando la virtud de la fe y obediencia. ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencias? Nos permite ordenar datos estadísticos asignando a cada dato su frecuencia. Esta tabla de distribución permite analizar los datos obtenidos, determinar conclusiones y tomar decisiones. Muy bien, para ello debemos tener algunos conceptos importantes para la elaboración de una tabla de frecuencias. El primer término es tabulación. Es el proceso de condensar o reducir los valores observados. Y este resultado de esta tabulación la podemos consignar en un cuadro o en una tabla. ¿Qué viene a ser la tabulación? Prácticamente el conteo que nosotros realizamos a partir de una encuesta. Luego tenemos la frecuencia absoluta. Miren cómo se simboliza, FI. Es el número de veces que aparece en la encuesta. Son los datos que se obtienen directamente de la encuesta. ¿Qué viene a ser? Prácticamente el valor numérico del conteo que nosotros hemos realizado. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se simboliza? F mayúscula y una I. Es la suma de todas las frecuencias absolutas. Frecuencia relativa. Se divide la frecuencia absoluta entre el número de datos. Miren cómo se simboliza la frecuencia relativa, HI. Y por último tenemos la frecuencia relativa porcentual, HI tanto por ciento, y se calcula multiplicando por 100 el valor de la frecuencia relativa. Entonces ya tenemos estos conceptos importantes que necesitamos para la elaboración de una tabla. Vamos entonces a ver que para elaborar esta tabla yo tengo que tener en cuenta estas columnas que nosotros vamos a consignar y donde vamos a ir llenando con cada uno de los datos que vamos a ir obteniendo. Muy bien, vamos a ver entonces un primer ejemplo. Se realizó una encuesta a un grupo de 20 estudiantes respecto al número de horas que emplean para leer una novela literaria y se obtuvo los siguientes resultados. Aquí podemos observar los resultados de cada una de las encuestas que hemos hecho a este grupo de 20 estudiantes. Por lo tanto, tenemos que elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Aquí la tenemos. Número de horas, porque es lo que estoy tratando de investigar. La frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Bien, vamos a llenar entonces nuestra primera columna, que viene a ser el número de horas. Si observamos los resultados, tenemos que va desde el 1 hasta el 4. Entonces lo vamos a consignar en nuestra tabla de menor a mayor. ¿Listo? Ahí está. Y ahora vamos a hacer el conteo. Recuerden que la frecuencia absoluta, una vez que se ha hecho la tabulación, lo que tengo que hacer es colocar el valor numérico, es decir, ¿cuántos unos tenemos? Entonces vamos contando y vamos colocando entonces y llenando nuestra tabla. ¿Cuántos dos? Contamos en nuestros resultados y lo colocamos. ¿Cuántos tres? Vamos viendo
y lo colocamos. Y por último, ¿cuántos 4 tenemos? Muy bien, ya hemos hecho el conteo de toda nuestra tabulación que teníamos el número de horas del 1 al 4. Ahora debemos hallar un total. Este total obviamente es la suma de todos estos valores y que tiene que coincidir con la cantidad de estudiantes a las cuales realizamos la encuesta. Muy bien, entonces ya hemos hallado una segunda columna. Pasamos a la tercera, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se halla? Para determinar esta frecuencia, el primer valor se repite y los demás se suman siguiendo las flechas. Veamos, esto es muy sencillo. Aquí tenemos nuestra primera columna, la segunda que ya completamos y aquí vamos a completar esta frecuencia absoluta acumulada. Dice el primer valor se repite y luego vamos a ir sumando como en zigzag. 3 más 6, 9, 9 más 6, 15 y 15 más 5, 20. Y obviamente está coincidiendo este valor final con el número total de encuestados. Entonces, como ven, es una suma que vamos realizando de arriba hacia abajo de manera en zigzag. Hemos completado entonces ya 3 columnas y nos falta completar la frecuencia relativa y el porcentaje. Para completar la frecuencia relativa, que se simboliza como HI, tenemos que aplicar una fórmula, pero es una fórmula muy sencilla. Observamos. ¿Qué nos dice? Para hallar cada uno de los valores tengo que dividir. ¿Dividir qué? Cada frecuencia entre el número total de datos. Veamos entonces en nuestra tabla. Aquí tenemos. Estamos entonces en nuestra tercera columna. Muy bien. Decimos, cada valor de la frecuencia lo vamos a dividir entre el total. Entonces, 3 entre 20, como lo podemos observar aquí, y nos da un valor decimal. 6 entre 20, de igual forma nos da un valor decimal. Y el último, que este también se repite, y acá 5 entre 20 igual nos da 0,25. Entonces hemos hallado números decimales. Estos valores son menores que la unidad, pero cuando yo sume todos estos valores, es decir, tengo que hallar un total, me tiene que salir 1. En algunas oportunidades nos sale 0,99. Eso es aceptable, ¿listo? Porque obviamente estamos trabajando con números decimales y a veces los decimales son infinitos. Por lo tanto, nosotros normalmente aproximamos a 2 decimales y por eso a veces no nos sale exacto, como en este caso. Bien, entonces ya hemos hallado la frecuencia relativa. Como ven, aplicamos una simple división. Y ahora pasamos a la última columna. Esta última columna se halla simplemente, dice la frecuencia relativa porcentual. Estamos hallando un porcentaje, el 100%, nuestra base de 100%. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Nosotros ya habíamos hallado la frecuencia relativa y para hallar la frecuencia relativa porcentual solamente tenemos que multiplicar este valor por 100. Y así vamos a ir hallando cada uno de ellos. Lo multiplicamos por 100 y si recordamos, para multiplicar por 100 solamente corremos la coma decimal 2 espacios por los 2 ceros que tiene el 100. Por eso nos salió 15, 30, 30 y 25.
Y ahora también tenemos que hallar un total como en el caso anterior. Si acá nos tenía que salir 1, aquí nos tiene que salir el 100%. Entonces ya tenemos nuestra tabla de distribución completa con los datos obviamente más importantes que se halla en una tabla de frecuencias para datos no agrupados. Bien, y ahora vamos a hacer otro ejemplo, recordando cada uno de los conceptos. Son actividades que estás realizando la mayor parte de tu tiempo. Ver televisión, jugar en casa, internet, escuchar radio, lectura. Aquí ya nos han dado el conteo, es decir, ya la frecuencia absoluta la tenemos. Como podemos observar aquí, ya tenemos todos los resultados y hemos encuestado a 20 personas. Ahora vamos a hallar la frecuencia acumulada. Recordamos, el primer valor se repite y luego vamos sumando cada uno de los valores que están en la frecuencia absoluta. Observamos 7 más 2, 9, más 5, 14, más 4, 18, más 2, 20. Muy bien, dato final coincide con el número total. Pasamos a nuestra frecuencia relativa. ¿Cómo lo hallamos? Dividiendo cada valor de la frecuencia entre el número de datos. 7 entre 20, 2 entre 20 y así sucesivamente, como lo podemos observar. Y esa división me va a salir un número decimal. Y aquí están sus valores. ¿Y cuánto me tiene que dar si yo sumo todos estos valores decimales? Me tiene que dar 1. Muy bien, y ahora vamos a hallar el porcentaje. Y yo justamente parto de esta misma letra, ¿ven? ¿Qué voy a hacer? Este valor lo voy a multiplicar por 100. Y al multiplicar por 100 cada uno de ellos, vamos a obtener 35%, 10%, 25%, 20% y 10%. Y si yo sumo todos estos valores, ¿cuánto me tiene que dar? 100. Como ven, es muy sencillo, lo único que tenemos que tener es ir completando cada uno de los datos de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Ahora practicamos los ejercicios del libro de actividades de la página número 23. Buen trabajo y muchas gracias.